En español, en la definición de la Real Academia, es una cualidad de confidencial. ¿Y qué significa entonces esto? Que es relacionado con un tipo especial de información. ¿Qué tipo especial de información? Aquella que tiene unas características de que no debe ser asequible entonces, sino solamente a aquellas personas implicadas en ese contexto de confianza. Es decir, alguien le confía algo a otro. Las definiciones en general coinciden en que la cualidad de confidencial entonces refiere a un contexto de seguridad. Recíprocamente las personas implicadas se van a sentir entonces seguras de que esa persona a quien yo le confío algo, esa persona en quien deposito mi confianza, pues va a guardar eso que llamamos reservado, guardado o secreto. O sea, solamente va a ser conocido por esa persona con quien comparto. Es algo que implica entonces procesos de reciprocidad. A la luz de la ética del cuidado, la palabra confidencialidad, de acuerdo con algunos autores, recupera entonces en la práctica su origen etimológico de una relación con fides, fidelidad. Es decir, un sinónimo de confidencialidad es la fidelidad y vamos a ver posteriormente cómo se relaciona con ese principio también nuestro de fidelidad. ¿Cuándo se vuelve entonces confidencial una información? En palabras de Del Río, para la psicología, el usuario en general, no solamente en el campo de la salud, pero en el campo clínico de la salud especialmente, deja de lado entonces la privacidad de eso que llamamos, y que algunos autores llaman el mundo debajo de la piel, o el mundo privado, o la conducta implícita, que son sentimientos, pensamientos, emociones, creencias, etc., a cambio de ¿qué? De la posibilidad de un entendimiento y ayuda. O sea, quien acude a nosotros en las organizaciones, en las instituciones, en general, cuando acuden por voluntad propia, pues están buscando un servicio. Se convierte entonces en confidencial una vez que se comunica, una vez que se revela al profesional eso que llamamos el mundo privado o el mundo secreto. Entonces se requiere pues que creemos como profesionales un contexto de confianza. Sin un contexto de confianza, pues normalmente las personas es muy poco probable que nos cuenten, que nos comenten, que nos hablen de ese mundo íntimo o privado. Sin embargo, también sabemos que en muchos contextos, no solamente de la salud, independientemente de lo que quiera la persona que acude a un servicio, pues se ve la necesidad de hacerlo, es decir, se ve en la necesidad de, entre comillas, comunicar, compartir su mundo privado, porque está en condiciones de salud o de bienestar que hacen necesario que se comparta. Y en eso, por ejemplo, no solamente en Colombia, todo lo que nos comentaba Leonardo esta mañana del mundo de la salud, pues casi que es una equivalencia entre calidad del servicio igual a acceso a la información, ¿sí? Y lo vamos a ver cómo efectivamente tiene que ver con lo que llamamos el conocimiento como poder. Pero obviamente esta persona o estas personas, familia, pareja, grupo, comunitario, lo que sea, lo que acuda a un servicio psicológico, pues siempre está confiando en ese contexto de confianza, es decir, en ese contexto de confidencialidad.
Y en la psicología, casi que también, como decíamos, más que en muchas otras profesiones, pues socialmente sí se nos ha dado casi que ese mandato. Es decir, el conocimiento psicológico no podría ser enriquecido, no podría verse desarrollado, si no es porque precisamente tenemos ese acceso, porque es que la psiquis, lo psíquico, es precisamente el objeto de estudio de la psicología. Entonces no podríamos ni siquiera desarrollar el conocimiento psicológico sin tener ese acceso. Para muchos autores de muchas disciplinas, no solamente la psicología, abogacía, contaduría, etc., la confianza es el mayor valor en las relaciones interpersonales que se dan, especialmente en las relaciones profesionales. Ahora, miremos en qué se relaciona esa confidencialidad con otros principios y con otros valores. Concretamente con autonomía e intimidad para Iraburu y otros. Dos pilares fundamentales de la dignidad humana. Ya esta mañana hablábamos de la dignidad como uno de los principios, el respeto a la dignidad como uno de los principios. El derecho a la intimidad personal, obviamente que es necesario entonces para mantener un nivel mínimo de calidad entre las personas. También muchos estudios nos han dicho cómo en nuestra cultura occidental, pues si no pudiéramos confiar, si no pudiéramos saber que se respeta nuestra intimidad, pues no podríamos tener una convivencia muy amigable. Cada persona tiene entonces el derecho, y aquí lo vamos a relacionar con esa autonomía, el derecho a definir el contenido y los límites de la confidencialidad. Es decir, cada persona libremente, autónomamente, se supone que es la que dice qué cuento, qué no cuento, qué reservo, qué no reservo. La intimidad implica entonces esa libertad o autonomía para seleccionar esa información. ¿Y qué voy a dejar conocer? En ese sentido entonces determina para estos autores en el campo también de la ética las condiciones que configuran esa confidencialidad. Y en la psicología este derecho es fundamental, porque, vuelvo y repito, resulta indispensable para nuestro trabajo profesional. No habría conocimiento psicológico sin esto. Algunos autores también relacionan incluso la confidencialidad con un bien común. Y también hemos tenido discusiones de si la psicología como profesión es un bien común. Muchos estarían en esa línea. Por ejemplo, aquí hay una tesis interesante de la Universidad del Bosque en Bioética que efectivamente dice que la intimidad y privacidad es un bien social que debe ser garantizado por todos en la sociedad. Y como profesión, si consideramos la psicología como un bien público, como un bien social, pues la sociedad, ¿qué es lo que nos da a nosotros? Pues nos reconoce autoridad moral y profesional. Si no fuera así, pues los psicólogos estaríamos un poco como mandados a recoger. Ya volviendo a lo que es el trabajo en el colegio, en las COFAPSI, todo lo que se ha acordado, todo lo que se ha publicado, hay específicamente el acuerdo 15 que habla de la relación, de donde podemos derivar la relación entre confidencialidad con otros principios morales y valores morales o éticos. Y se derivan del análisis también de lo que les presentaba Leonardo esta mañana de la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos del 2008. Entonces, la confidencialidad se menciona clarísimamente en este acuerdo
como un valor asociado a otros principios importantísimos como el de la integridad, reconocido a su vez o relacionado a su vez con el de no maleficencia, que es uno de los mencionados en nuestro código. También en el acuerdo 15 se dice que este principio de integridad es subsidiario del de veracidad. Y quiero hacer énfasis, bueno, veracidad y doble efecto. ¿Por qué se relaciona además la veracidad con la autonomía? Porque la veracidad, el principio de veracidad de que nos habla de la necesidad de que también nosotros, como profesionales, tengamos una comunicación muy clara y muy completa y muy honesta y cercana con las personas a las que prestamos el servicio. Por eso hablábamos de la reciprocidad y de un contexto relacional de confianza. Y aquí digo conocimiento es poder, ¿por qué? Porque cuando estamos ayudando a otro en cualquier relación profesional, cuando estamos prestando cualquier servicio, obviamente se supone que entre más conozcamos, más tengamos información podemos tomar mejores decisiones y podemos conocer mejor nuestra actuación. Entonces la veracidad pues tiene que ver con la autonomía, pero además la veracidad, de acuerdo con este acuerdo 15, pues se relaciona con estos principios de lealtad y fidelidad, que ya habíamos dicho cómo se relacionan etimológicamente esas palabras, pero ¿qué significa? Que nosotros siempre adquirimos compromisos. En nuestro desempeño profesional es una acción comprometida con algo, con lo que sea, mejora, dar herramientas, acordar mejores vías para estar mejor, lo que sea. Entonces, en ese sentido, esa veracidad también es condición de la confianza. Y ya mencionábamos esta mañana con Leonardo este principio importantísimo de respeto a la dignidad de las personas y los pueblos. En ese acuerdo es claro cómo este principio, que es el primero que figura, como lo veíamos, es claro en que este principio es como ese fundamento o esa base filosófica que además nos permite derivar muchos de los deberes, entre ellos, y claramente lo dice el acuerdo, el de respetar la privacidad y garantizar la confidencialidad de esa información que es depositada en nosotros. Y en la misma línea, el acuerdo 2 del Tribunal Nacional señala también claramente la relación entre todos nuestros principios, pero especialmente beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, veracidad, solidaridad y lealtad y fidelidad, como veíamos antes en el acuerdo 15, con el secreto profesional. O sea, no hay forma de no encontrar una relación entre todos nuestros principios y la confidencialidad. Bueno, relación con el secreto profesional. El secreto profesional está muy bien definido y muy bien descrito en la doctrina 2, ya revisada en su última versión en el 2015, donde nos hablan de que este secreto profesional, que es equivalente a mantener la confidencialidad, es decir, casi que son inseparables, secreto profesional de confidencialidad, es un derecho del usuario, pero a la vez entonces, en este enfoque de deber derecho, a todo derecho le corresponde un deber de alguien, pues es deber nuestro como psicólogos garantizar un tratamiento eficiente, y en esto volvemos a decir, hay una relación bidireccional entre calidad de la intervención, sea la que sea en el campo que sea, con
la calidad de la confidencialidad. A su vez protege otros derechos, como el del buen nombre y el de la intimidad. Es el deber entonces que tenemos todos los psicólogos, en el campo que sea, de guardar, pero guardar, no solo guardar, sino herméticamente, lo dice el acuerdo, de toda la información que recibamos por parte de las personas con quienes establecemos un vínculo de ejercicio profesional. Ahora, como lo aclara el acuerdo, el derecho a la intimidad, que vamos a ver, este es constitucional, no es un derecho fundamental en la Constitución, pero por la figura de conexidad, si llega a ser violado ese derecho, pues entonces sí llega a tener la calidad de fundamental. Sobre todo cuando viola la intimidad, porque eso es lo que se viola, lo que se está violando cuando se viola la confidencialidad, y en muchos casos también la honra. La intimidad y el buen nombre en el artículo 15 de la Constitución y el buen nombre en el 21 de la Constitución. Bueno, el acuerdo 2 es prolífico en todos los sustentos legales, constitucionales, etcétera, de toda la normatividad que protege el secreto profesional. Cuando hablamos de esta presentación, Gerardo me dijo, échate de todas maneras la revisada, porque aquí ha habido toda una serie de polémicas y sabemos que el derecho no es tampoco perfecto, ni los legisladores son perfectos, ni, mejor dicho, esto es tema de discusión y seguirá siendo de discusión. Una revisada a esta sentencia del 14, porque pues en el acuerdo 2 es muy claro que estamos los psicólogos protegidos por la ley, por la Constitución, para no tener que declarar ni denunciar, ¿sí? Pero en esta sentencia, que es una sentencia que además, como la otra que hemos visto, o que vamos a ver, hay, ¿cómo es que se llaman los magistrados? Voto de salvamento de voto, que no se acogen, o sea, que dicen por qué no se acogen a la sentencia. Bueno, en esta sentencia se dice que esa exoneración para declarar no aplica cuando la víctima es un menor. Y el argumento principal es pues que los niños son constitucionalmente sujetos de derechos que se tienen que privilegiar. Y hay toda una serie de argumentaciones, les recomiendo que lo lean. Señala que si bien la Constitución política no contiene previsión expresa del deber de denunciar o de declarar, sí hay aspectos de la Constitución que son relacionados con esto. La obligación de actuar conforme al principio de solidaridad, todos debemos ser solidarios con la sociedad, y la obligación de toda persona de colaborar para el buen funcionamiento de la justicia. Entonces ellos presentan, bueno, toda una serie de argumentos y de datos sobre el drama de nuestra niñez, de la desprotección de la niñez, y sobre todo en el caso de abusos, eso lo estamos viendo día a día. Entonces, ahí queda esa sentencia. Marco constitucional de la confidencialidad, ya lo decíamos, el artículo 15 concretamente, que dice que es un derecho fundamental la intimidad personal y familiar y su buen nombre. Y el artículo 74, que se refiere a toda la parte de derechos a acceder a documentos públicos, pero específicamente termina con el secreto profesional, es inviolable. Ahora, marco legal de la confidencialidad, pues es uno de los principios que rigen el ejercicio de la profesión en nuestra ley. No definen qué es la
confidencialidad simplemente nos obliga a mantenerla, a respetarla, es decir, es una obligación básica. Esa misma ley ya posteriormente en el título quinto, artículo 10 sobre los deberes, concretamente los literales F y H, que si bien no nombran la palabra confidencialidad, pues uno de los deberes es guardar el secreto profesional, que ya veíamos por qué se relaciona con la confidencialidad, funcionalmente son lo mismo, y respetar los principios y valores que sustentan las normas éticas de nuestro ejercicio y el respeto a los derechos humanos. Finalmente, estamos acogidos, somos país que ha acogido los derechos humanos. La ley posteriormente en el título 6, cuando ya habla del código, de los tribunales, de los principios generales del código, están del artículo 23 al 26 relacionados con la confidencialidad. En el 23, obviamente, se retoma la obligatoriedad al secreto profesional. En los 24 y 25 se describen, y esto es lo que el acuerdo 2 menciona como que contraviene lo del secreto profesional como inviolable, porque pone excepciones de qué cosas se pueden comunicar de toda la información obtenida por nuestras personas con las que trabajamos. Y el artículo 26 se refiere concretamente a los informes psicológicos, que también se mencionaban esta mañana como algo clave. Y respecto a eso, se dice que todos los informes estarán o están sometidos al mismo deber y derecho general de confidencialidad. Por último, en la ley 1164, que es la de talento humano en salud, pues también se menciona la confidencialidad como un valor relacionado con el secreto. Dice, el secreto se menciona como valor a tener en cuenta en el ejercicio de cualquier profesión de la salud. Se debe mantener la confidencialidad, la confiabilidad, y la credibilidad en el cumplimiento de los compromisos, que tiene que ver con la lealtad y fidelidad, como ya lo habíamos dicho. Pero como bien también nos lo muestra el acuerdo 2, pues una cosa es el papel y el ideal de ejercicio profesional, y otra cosa es realmente con lo que nos encontramos en el día a día, como lo veíamos esta mañana. Diariamente en nuestro ejercicio se pueden presentar dilemas éticos importantes relacionados con la confidencialidad. Es decir, ya sabemos que en nuestra Constitución la intimidad es un derecho fundamental y que guardar el secreto profesional es mandatorio. Pero ¿qué pasa cuando a quién recurrimos o a qué recurrimos cuando se presentan dilemas? Entonces, para eso les decía, el acuerdo 2 es prolífico en mostrarnos todas las sentencias de la Corte relacionadas con el tema. Una de ellas es la del 93, que se refiere, hay que aclararlo, al código penal, el procedimiento penal anterior, pero igual eso no cambió mucho con el nuevo. Igual se refiere este fue en el que hubo salvamento de voto de Vladimir Naranjo, porque a pesar de este enunciado de la sentencia, léanlo con cuidado, está obligado a guardarlo. Claro que en situaciones extremas, por ejemplo, confianza, vida, pues se privilegiará la vida. Aquí hubo un salvamento, pero a pesar de este enunciado, la Corte sí consideró que era anticonstitucional, o sea, que violaba el artículo del Código Penal que obligaba a la denuncia y a la declaración. Pues dice que tomó el carácter de la calidad del secreto profesional
como algo absoluto. Entonces, pues hay otras sentencias y les traje otro ejemplo que es, bueno, ¿qué pasa? Si la Constitución no se pronunció al respecto, si no da como vía a las, entre comillas, posibilidades de violar el secreto. No violar, porque Vladimir Naranjo en eso es muy claro, no es violar, sino es revelar. Este derecho solo podría vulnerarse cuando se trata de proteger la vida de terceros o de la misma persona sujeta del derecho. Y dice, naturalmente, que la Constitución no pronunció una ley al respecto, porque ya se encarga ese legislador de emitir sus leyes que deberían legislar al respecto, ¿sí? Simplemente, entonces, todo vuelve a repetirse, que es inviolable. En la situación límite en que fatalmente debe decidirse por uno de los dos valores, ya lo habíamos dicho, pues siempre hay que decidir por la vida. En el acuerdo, pues tenemos una sugerencia, bueno, varias sugerencias, pero una de ellas hace referencia a que existen dos herramientas, una legal y otra ética, a las que podríamos recurrir en casos de estos dilemas serios respecto de mantener la confidencialidad. Una de ellas, como caso excepcional, recurrir a la doctrina del mal menor, que está muy bien explicada en este acuerdo, pues no tenemos tiempo para profundizarlo, pero que además es un principio ético en la ley 1164 de talento humano y salud. Y como estrategia legal, dice la doctrina, podemos contar con esta figura jurídica de estado de necesidad, que además se basa en que los derechos efectivamente no pueden ser, no son absolutos, y que en un estado social de derecho pues no podría caber ese absolutismo. Entre otras cosas, en el enfoque que hemos asumido en los tribunales es lo que hemos llamado el enfoque sociológico de la ética y de los derechos. Entonces, pues, ya para concluir, entonces, tenemos el deber de confidencialidad, es un deber, que si decidimos, después de un proceso deliberativo, como decíamos esta mañana también, en eso consiste la ética, tendría que estar muy bien justificado. Tendríamos que conocer las consecuencias probables. Obviamente no somos una ciencia perfecta, no tenemos un poder de predicción total, pero sí tenemos que prever las consecuencias. Muchos autores en este campo lo que recomiendan es, miren, acudan a los comités de ética, acudan a las personas para, si no nos sentimos suficientemente capacitados para tomar ciertas decisiones y seguimos con muchas dudas, recurran a los colegas, a los comités de ética, porque desconocer lo que implica violar la confidencialidad, pues es que no solamente estamos vulnerando derechos fundamentales, como ya lo habíamos dicho, sino que también está implicado el prestigio de la profesión, porque ya decíamos, nuestra profesión socialmente tiene un papel importantísimo. Definitivamente, con todo esto de la informatización, como también habíamos dicho esta mañana, se impone una necesidad de cambio en la cultura del manejo de los datos. Tenemos que ser mucho más precavidos y mucho más juiciosos, y eso implica, como también decíamos esta mañana, la formación de quienes van a ser los futuros profesionales. Y toda esta información, toda esta reglamentación que mencionaba Gloria María, de la historia clínica de lo que, y no solo Gloria María, sino Leonardo, es un elemento imprescindible. Claro, nadie desconoce que es un instrumento imprescindible,
e ineludible para garantizar la calidad de la atención, ¿sí? O del servicio que se presta. Pero tenemos que tener unos criterios muy claros, teniendo en cuenta todo este deber de confidencialidad y de secreto profesional, para poder decir qué escribimos, qué incluimos en esa historia clínica. Porque de eso están dependiendo muchas cosas. Bueno, mil gracias.